El plan era sencillo. Elegimos la ruta 34 porque su recorrido nocturno era perfecto. Una carretera desolada que apenas veía tránsito, un autobús viejo con capacidad para unas 20 personas y un conductor acostumbrado a no hacer preguntas. Habíamos estudiado los horarios durante semanas, trazado cada movimiento, cada posible obstáculo. Todo estaba calculado, desde el lugar donde interceptaríamos el autobús hasta el tiempo exacto que tendríamos antes de que alguien notara su ausencia. Éramos 4 en total. Luis, el líder, tenía la mirada fría y una voz que no admitía réplica. Carla, su hermana, era la encargada de controlar a los pasajeros. Nadie desobedecía cuando la miraban con ese machete viejo en las manos. Yo era el más joven, el que se encargaba de desactivar cualquier GPS y mantener el autobús fuera de las rutas visibles. Y luego estaba Iván, el conductor de nuestro camión de escape, que rara vez hablaba pero siempre estaba listo. Interceptamos el autobús cerca de un paraje olvidado, justo cuando las luces de la ciudad desaparecieron en el retrovisor. Luis y Carla subieron primero, mientras yo permanecía afuera, ajustando las cuerdas y el ducto que usaríamos para atar a los pasajeros. Todo se desarrolló como lo planeamos. Gritos iniciales, órdenes rápidas, silencio. Nadie se resistió. En minutos, teníamos a 15 personas sentadas en el suelo del autobús, con las manos atadas y la cabeza gacha. Pero desde el principio, algo se sintió mal. Tranquilos, si hacen lo que les decimos, esto se acaba rápido, dijo Luis, su voz cortando el aire como un cuchillo. Pasajero tras pasajero, Luis y Carla les quitaron sus teléfonos y billeteras. No nos interesaba su dinero. Lo que buscábamos era asegurarnos de que nadie pudiera comunicarse. Los íbamos a usar para presionar a ciertas figuras locales, empresarios acostumbrados a mover dinero sucio. Nuestra demanda era simple, un rescate a cambio de todos. La primera hora pasó sin contratiempos. El autobús estaba estacionado en medio de la nada, rodeado por el oscuro manto del monte. Apenas se escuchaban los grillos y el crujir de las ramas bajo el viento. Pero mientras observaba desde la puerta, sentí algo extraño en el ambiente, como si el silencio se estuviera cargando de electricidad. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Iván al verme inquieto. «No sé. Se siente raro aquí, como...». Me encogí de hombros, incapaz de describirlo. Dentro del autobús, los murmullos comenzaron a crecer. Luis les ordenó callar, pero fue entonces cuando alguien se levantó la voz. «No puedes obligarnos a quedarnos callados para siempre». Era un hombre mayor, quizás de unos 60 años, de rostro endurecido por el sol y las arrugas. Luis se le acercó despacio. «¿Qué dijiste?», preguntó, aunque su tono ya llevaba una amenaza. El hombre lo miró directo a los ojos. «Dije que todos sabemos cómo va a terminar esto, y que no todos aquí son lo que parecen». La tensión se volvió palpable. Luis levantó la mano, como si fuera a golpearlo, pero el viejo sonrió. «Golpéame si quieres, pero no me compares con el resto de estos mentirosos». La frase cayó como una bomba. Los demás pasajeros comenzaron a mirarse entre sí, algunos con sorpresa, otros con una especie de sospecha reprimida. Carla apretó el machete y les ordenó que bajaran la cabeza, pero la semilla ya estaba sembrada. El caos comenzó de a poco, como gotas de agua que perforan la roca con el tiempo. Algunos pasajeros empezaron a susurrar entre ellos, mirándose de reojo,
mientras que otros no dejaban de moverse incómodos en sus lugares. De repente, una mujer de cabello corto y mirada severa se puso de pie. «Él es el problema», dijo, señalando a un hombre de traje que sudaba copiosamente, sentado cerca del conductor. «Yo lo conozco. Ese hombre trabaja para el gobierno. Está aquí porque huía de algo, no por casualidad». El hombre negó vehementemente, pero sus ojos delataban algo más que miedo. «Eso no es cierto. Ustedes no saben nada», gritó. «¡Cállense todos!», rugió Luis, golpeando una de las paredes del autobús con el arma. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. La atención se había desviado hacia los pasajeros, que ahora estaban más interesados en desenmascarar a sus compañeros que en obedecer. Carla me llamó al interior. «Esto se está descontrolando. Luis no lo va a admitir, pero ya no los tenemos bajo control». Los pasajeros ahora hablaban entre sí en voz baja, intercambiando acusaciones y desconfianzas. Cada pequeño gesto parecía ser interpretado como una amenaza o un secreto por los demás. Una mujer empezó a llorar, diciendo que su esposo estaba escondiendo algo. Un joven de unos 20 años afirmó haber visto al viejo sacando algo de su abrigo. «Míralos», dijo Carla en voz baja, su machete temblando ligeramente en sus manos. «No nos necesitan para volverse locos». Con el pasar de las horas, la atmósfera se volvió insoportable. Incluso nosotros, los secuestradores, empezamos a sentirnos fuera de lugar, como si el control que creíamos tener se hubiera desvanecido por completo. De repente, el hombre de traje gritó: «Todos ustedes están siendo utilizados. Ellos no van a dejarnos salir de aquí con vida». Eso fue suficiente para que estallara el pánico. Alguien se abalanzó sobre él y pronto otros comenzaron a gritar y a forcejear. Luis intentó disparar al aire, pero la escena ya era un caos. En medio de la confusión, alguien empujó a Carla y su machete cayó al suelo. Otro pasajero lo tomó y antes de que pudiéramos reaccionar, lo blandió contra nosotros. «¡Suficiente!», gritó el hombre, ahora con el arma en sus manos. Luis levantó las manos, pero fue demasiado tarde. Las reglas habían cambiado y nosotros ya no éramos los cazadores. Esa noche, dejamos el autobús en medio de la carretera, sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó con los pasajeros, ni quién tenía más secretos que ocultar. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho sus voces, acusaciones, gritos, el miedo transformado en violencia. Y me pregunto si, al final, los verdaderos monstruos éramos nosotros, o si siempre estuvieron allí, escondidos entre ellos, esperando una chispa para encenderse. No era la primera vez que hacía esto. Mi trabajo requería precisión, paciencia y una capacidad para ignorar cualquier resquicio de compasión. Los contratos llegaban de forma discreta, con instrucciones claras. A ella la capturé a las afueras de la Ciudad de México, en un estacionamiento subterráneo. Fue fácil, un golpe seco en la nuca, y todo lo demás se desenvolvió como siempre. La llevé a una casa abandonada en los límites de Naucalpan, lejos del ruido de la ciudad. Ahí, en una habitación sin ventanas, con paredes de concreto y una sola bombilla que colgaba del techo, la encerré. Las reglas eran simples: no luz natural, no referencias de tiempo, solo mis visitas y el sonido de mis pasos en el pasillo. Al principio, su reacción fue como la de todos los demás. Lloró, suplicó, prometió que no diría nada si la dejaba ir. Pero mi trabajo no era escuchar. Mi trabajo
era quebrarla, lenta y metódicamente, hasta que entregara la información que necesitábamos. Pasaron 2 días, o tal vez 3. Para ella, cada hora debía sentirse como una eternidad. De vez en cuando, abría la puerta solo para dejarle un poco de agua y algo de comida. No hablaba. Sus ojos, oscuros y pesados, me seguían cada vez que entraba, llenos de odio y una resistencia que no lograba explicar. Fue al 4.º día cuando el silencio comenzó. No gritó ni suplicó más. Solo se quedó en un rincón, sentada con las piernas cruzadas, mirando al suelo, inmóvil como una estatua. Al principio, pensé que era una señal de rendición. Creí que estaba cediendo, que pronto me diría lo que necesitaba. Pero no fue así. El silencio se convirtió en algo extraño. Había algo inquietante en la forma en que sus ojos me seguían. Aunque no levantara la cabeza, sentía su mirada fija en mí. Cuando salía de la habitación, esa sensación de ser observado persistía, como si sus ojos hubieran perforado mi espalda. A la semana, la presión comenzó a afectarme. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos, quietos y oscuros, brillando en la penumbra. Intenté sacudírmelo. Le dije a mí mismo que era solo la fatiga, que todo estaba bajo control. Pero cada vez que entraba a la habitación, sentía que el aire era más denso, como si el espacio se cerrara lentamente sobre mí. Un día, cuando entré con la bandeja de comida, ella me habló por primera vez desde que había dejado de suplicar. No importa cuánto intentes controlarlo, tú también estás atrapado aquí. Su voz era tranquila, casi suave, pero las palabras me golpearon con fuerza. «Cállate», respondí, pero mi voz sonó más débil de lo que esperaba. «¿Quién te vigila a ti?», preguntó, con una leve sonrisa. Me quedé congelado. La dejé la bandeja en el suelo y salí rápidamente, cerrando la puerta de golpe. Afuera, en el pasillo, mi corazón latía con fuerza. Respiré hondo varias veces antes de recobrar la compostura. No iba a dejar que me afectara. Era solo parte de su juego, un intento de quebrarme a mí antes de que yo la quebrara a ella. Los días siguientes fueron peores. Por las noches, escuchaba ruidos desde la habitación, susurros que no podían ser reales. A veces me parecía que el sonido venía de dentro de mi cabeza. La sensación de ser observado nunca desaparecía, incluso cuando estaba solo en la sala de control, viendo las imágenes de la cámara de seguridad. Y ahí, en el monitor, ella permanecía inmóvil, con la mirada fija en la puerta, esperando. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, algo llamó mi atención. En un momento, la cámara pareció parpadear, y por un segundo, su rostro se inclinó hacia el lente, sus ojos oscuros y enormes llenando la pantalla. Retrocedí en la silla, el sudor empapándome la frente. Pero cuando revisé de nuevo, no había nada. Ella seguía en su lugar, quieta como siempre. Esto no es real, me dije a mí mismo, pero cada vez era más difícil creerlo. El punto de quiebre llegó en mi última visita. Entré con la intención de obtener lo que necesitaba, de terminar con esto de una vez por todas. Pero cuando me acerqué, ella alzó la vista lentamente y sus ojos me encontraron.
Tú y yo no somos tan diferentes, susurró, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Ambos estamos presos. Quise golpearla, gritarle que se callara, pero mis manos no se movieron. Era como si su mirada me hubiera congelado en el lugar. ¿Cuánto tiempo crees que puedes mantener este control?, preguntó, acercándose a mí. Podía sentir su aliento frío. Ya lo has perdido. Algo dentro de mí se rompió. Salí corriendo de la habitación y cerré la puerta con un estruendo, pero el eco de sus palabras seguía resonando en mi cabeza. No podía seguir ahí. Sabía que si me quedaba, ella no sería la única en quebrarse. Al día siguiente, dejé el trabajo. Nadie se molestó en buscarme. Solo era un peón reemplazable en un juego más grande. Pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo los suyos. Y en el silencio de la noche, aún puedo escuchar su voz, recordándome que la verdadera prisión no tenía muros, sino el peso de lo que cargaba conmigo. Siempre pensé que tenía el control. Desde el momento en que planeamos el secuestro de la hija de Ramiro Campos, todo parecía sencillo. Un empresario millonario con mucho que perder. Sabíamos que la chica, una joven de 19 años, era su punto débil. La seguí durante días, observándola en su rutina diaria: universidad, cafeterías caras y paseos con amigas. No fue difícil interceptarla. Una noche, al salir de un bar en Polanco, la tomamos y la llevamos a nuestro escondite en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. El cristal de seguridad que usamos para mantenerla encerrada era un diseño especial, hermético, insonorizado, con un pequeño respiradero en la parte superior. Desde afuera, parecía un cubo perfecto, casi elegante, pero para ella era una prisión. No podía gritar, no podía escapar. Teníamos cámaras en cada esquina de la bodega, monitoreándola las 24 horas. Su padre pagará, dijo Marcos, mi socio, mientras cerraba la puerta del cubo de vidrio con un sonido metálico que resonó en el lugar vacío. Los padres siempre pagan. Lo que no esperaba era lo que ocurrió después. Al principio, todo fue como de costumbre. Llamamos a Ramiro y le dimos nuestras exigencias. 20 millones de pesos en efectivo, entregados en un lugar que nosotros indicaríamos. Él suplicó, como todos, pidiendo pruebas de vida. Le enviamos un video de su hija, gritando y golpeando las paredes del cubo. «Papá, por favor, ayúdame», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía auténtico. Un padre debería haberse derrumbado ante esa imagen, pero Ramiro no lo hizo. En lugar de eso, su voz en la siguiente llamada fue fría, calculadora. «Quiero hablar con ella, ahora». «Las reglas las ponemos nosotros», respondí, tratando de sonar imponente. «Si quieres tu dinero, déjame hablar con mi hija». Marcos y yo nos miramos. Después de una breve discusión, accedimos. Le dimos un teléfono a la chica, pero para nuestra sorpresa, la llamada no fue lo que esperábamos. Ramiro no lloró, no prometió que la salvaría. En su lugar, le habló con un tono bajo y firme, casi como un susurro. No pudimos escuchar mucho, pero sus palabras parecían instrucciones. Cuando la llamada terminó, algo en la chica había cambiado. Ya no lloraba, ya no gritaba. Se sentó en una esquina del cubo, con la mirada fija en una de las cámaras, como si supiera exactamente dónde estábamos observándola. «Está jugando con nosotros», dije,
encendiendo un cigarro para calmarme. «Déjalo intentar. No tiene escapatoria», respondió Marcos, pero su voz no sonaba tan segura. Pasaron 2 días. Ramiro no mostraba señales de debilidad. Cada vez que hablábamos, parecía ganar terreno. Nos pidió detalles que normalmente nadie pediría: el tamaño del cubo, el material, cuántas cámaras había, incluso si su hija estaba recibiendo suficiente aire. Decía que solo quería asegurarse de que no muriera antes de pagar el rescate, pero yo empezaba a pensar que esas preguntas eran más que preocupación paterna. Fue entonces cuando noté algo extraño en las grabaciones. Durante las noches, mientras nosotros dormíamos, la chica comenzaba a moverse de manera metódica dentro del cubo. Tocaba las paredes con los dedos, trazando patrones que al principio parecían al azar, pero luego se volvían repetitivos. Se sentaba frente a una de las cámaras y permanecía inmóvil durante horas, con una leve sonrisa en los labios. Le mencioné esto a Marcos, pero él se encogió de hombros. «Está perdiendo la cabeza. A veces pasa. Mientras no se muera antes de que paguen, no importa». Sin embargo, algo en mi interior me decía que no era locura. Sus movimientos eran demasiado precisos, sus expresiones demasiado controladas. El tercer día, Ramiro pidió una videollamada con su hija. Insistió en que era su condición para completar el pago. Dudamos, pero accedimos, seguros de que aún teníamos la ventaja. «¿Estás bien?», le preguntó Ramiro en un tono tranquilo, casi casual. «Sí, papá, estoy bien», respondió ella, con una serenidad que me heló la sangre. «Recuerda lo que te dije, todo saldrá como planeamos». Esa frase me puso en alerta. ¿Planearon? ¿Qué estaban planeando? Terminé la llamada bruscamente, pero el malestar en mi pecho seguía creciendo. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, algo me golpeó como un ladrillo. Cada uno de esos movimientos que la chica hacía dentro del cubo, cada patrón trazado con los dedos, no eran al azar. Estaba formando letras, palabras. Era un mensaje. «Te veo». Sentí que el aire se volvía más pesado. Marcos dormía en una esquina, roncando suavemente, pero yo ya no podía cerrar los ojos. Cada vez que miraba la cámara, la chica estaba ahí, observándome. Su mirada penetraba la lente como si pudiera alcanzarme. Entonces sonó un disparo. Corrí hacia la bodega con el arma en mano, pero al llegar, la puerta del cubo estaba abierta y el vidrio estaba roto en pedazos. La chica había desaparecido. «¿Cómo demonios salió?», gritó Marcos detrás de mí. No tenía respuesta. Fue entonces cuando las luces se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad total. Unos segundos después, un video comenzó a reproducirse en el monitor principal. Era Ramiro, sonriendo con frialdad. Pensaron que eran los cazadores, pero no. Desde el momento en que tocaron a mi hija, ustedes eran las presas. Ahora es mi turno. La pantalla se apagó y en el reflejo del vidrio roto vi movimiento detrás de nosotros. Elegimos la reserva de Montebello por su aislamiento. Un grupo de turistas gringos, jóvenes, fáciles de manejar, sin lazos fuertes en México. Habían llegado en una van de alquiler, con mochilas caras y equipo de camping nuevo. Su entusiasmo los hacía vulnerables. Los interceptamos en un camino secundario y los llevamos a un claro oculto en el bosque, lejos de cualquier sendero. Éramos 3. Gerardo, el líder, curtido por años en el negocio.
Raúl, su primo, un hombre tosco y de pocas palabras. Y yo, el más joven, recién reclutado y ansioso por demostrar que podía con esto. Al principio, todo salió según el plan. Atamos a los turistas y les quitamos sus teléfonos, carteras y pasaportes. Gerardo llamó a sus contactos en Estados Unidos para gestionar el rescate, mientras Raúl vigilaba con una escopeta en mano. Los primeros días fueron tranquilos. Los turistas, 4 en total, apenas hablaban entre ellos, solo sollozos y miradas de miedo. Pero el bosque nunca estaba en silencio. Al caer la noche, el lugar cambiaba. Las sombras de los árboles se alargaban y el sonido de insectos y hojas agitadas por el viento se volvía constante. No me molestaba. Crecí en el campo y estaba acostumbrado al ruido nocturno. Pero esa noche, mientras fumaba cerca de la fogata, escuché algo distinto. Era un susurro, suave pero claro, viniendo del lugar donde teníamos a los turistas. Me acerqué despacio, dejando que las ramas crujieran bajo mis botas para advertir mi presencia. Los vi en un semicírculo, sus rostros iluminados apenas por la luna que se filtraba entre las hojas. ¿Qué están tramando?, pregunté, encendiendo la linterna para cegarlos. Nada, por favor, déjanos en paz, respondió uno, con un acento marcado y los ojos vidriosos. Los observé un momento, buscando algo fuera de lo común, pero eran solo jóvenes asustados, o eso creí. Aún así, sus miradas compartían algo, una conexión que no pude entender del todo. Gerardo no estaba preocupado. Él confiaba en su experiencia y en la distancia que nos separaba de la civilización. Pero yo empezaba a notar cosas. Durante el día, los turistas hablaban en voz baja, demasiado baja. Intentaban parecer derrotados, pero sus ojos siempre estaban alerta, observándonos, esperando. Esa tarde, mientras Raúl los vigilaba, uno de los chicos, un rubio alto con gafas, comenzó a hablar. Tienen que dejarnos ir. Este lugar no es seguro. Raúl se rió y le apuntó con la escopeta. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees que te vamos a hacer? El chico negó con la cabeza, su voz temblando pero firme. No me refiero a ustedes. Hablo del bosque. Algo nos está observando. Raúl lo empujó al suelo y le ordenó callarse, pero las palabras del gringo quedaron conmigo. Esa noche, mientras intentaba dormir, el susurro del viento entre los árboles sonaba más inquietante, casi humano. El tercer día, la tensión era palpable. Gerardo recibió una llamada que lo enfureció. El contacto había bajado la oferta y eso complicaba las cosas. Estábamos atrapados allí, esperando, y el aire se sentía más pesado con cada hora que pasaba. En la madrugada, me despertó un ruido extraño, como pasos suaves sobre las hojas secas. Salí de mi tienda con el machete en mano y caminé hacia los turistas. Raúl estaba dormido, roncando contra un tronco, y Gerardo no estaba a la vista. Al llegar al claro, encontré a uno de ellos de pie, una mujer de cabello corto y ojos oscuros. No intentó huir, solo me miró, inmóvil. ¿Qué haces?, gruñí, levantando el machete. Ella sonrió, una sonrisa apenas perceptible, y señaló hacia los árboles. Ya vienen. Mi piel se erizó. Antes de que pudiera responder, escuché un crujido detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Cuando volví a mirar,
La mujer ya estaba de nuevo sentada, sus manos atadas, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Gerardo regresó con el semblante pálido. Algo anda mal aquí. Anoche vi luces en el bosque. No eran linternas, eran diferentes. ¿Y los gringos?, preguntó Raúl, aún medio dormido. Gerardo ignoró la pregunta y me miró directamente. ¿Escuchaste algo? Asentí, pero no supe cómo explicarlo. Los ruidos, las miradas de los turistas, todo se mezclaba en mi cabeza. Sentía que había una amenaza en el aire, algo que no podíamos ver, pero que se estaba acercando. Esa noche, todo se desmoronó. Los turistas comenzaron a hablar entre ellos en un idioma que no reconocí, sus voces bajas pero constantes. Cuando Gerardo intentó callarlos, uno de ellos, el rubio, lo miró con una calma desconcertante. «Es demasiado tarde para ustedes. Ya vienen». «¡Cállate!», gritó Gerardo, golpeándolo con el revés del arma. Pero el chico no reaccionó. Solo volvió a mirarnos con esa extraña certeza. Entonces, el bosque se llenó de sonidos. Pasos, muchos pasos, alrededor del campamento. Raúl disparó hacia la oscuridad y el eco del disparo se extendió como un trueno. Pero no hubo gritos, ni movimiento, solo silencio. «¿Quién está ahí?», grité, con el machete temblando en mi mano. No hubo respuesta, solo el crujir de las hojas, más cerca, cada vez más cerca. El pánico se apoderó de nosotros. Gerardo ordenó que nos lleváramos a los turistas y saliéramos de ahí, pero cuando intentamos moverlos, fue como si supieran lo que iba a pasar. No se resistieron, no suplicaron, solo nos miraron con esa calma perturbadora. Entonces, las luces aparecieron entre los árboles, pequeñas y flotantes, como si fueran ojos que nos observaban. Gerardo se tambaleó, incapaz de apartar la vista. «No es posible», susurró, antes de caer al suelo, su rostro congelado en una mezcla de terror y asombro. Corrí sin mirar atrás, dejando a Raúl y a los turistas. Los pasos me siguieron por un tiempo, pero no me atreví a volver la cabeza. Cuando finalmente salí del bosque, el sol estaba saliendo. No sé qué ocurrió esa noche, ni qué eran esas luces, pero cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros, las miradas de los turistas, y el eco de sus palabras resuena en mi mente. Ya vienen.